A partir de ahora, mamá, te comes tu propia comida. Ethan me miró desde el otro lado de la mesa del comedor, con los brazos cruzados y esa expresión dura que no reconocía en él. A su lado, Chloe apenas sonreía, disfrutando cada segundo de mi silencio. Deja de pensar que voy a cuidar de una anciana. Las palabras salieron de su boca con tanta frialdad que sentí como el aire de la habitación se volvía pesado. Yo estaba junto a la cocina, con un plato de comida entre las manos, el mismo plato que había preparado pensando que lo compartiría con ellos, como antes, como siempre hacíamos cuando su padre aún vivía. No dije nada. No grité. No lloré. Simplemente dejé el plato con cuidado sobre la mesa, respiré hondo y caminé hacia la puerta principal de su casa. Chloe murmuró algo que no alcancé a oír bien, pero sí escuché la risa burlona que soltó después. Ethan no me detuvo. No se disculpó. Se quedó allí, mirando cómo su madre de 68 años salía de su casa como si fuera una desconocida. Cuando regresé aquella noche a mi pequeño apartamento, me senté en el sofá del salón y miré las paredes vacías. No encendí el televisor. No puse música. Me quedé allí sentada, en silencio, sintiendo una y otra vez el peso de aquellas palabras. A partir de ahora, mamá, te comes tu propia comida. Me llamo Eleanor Reyes. Tengo 68 años y vivo sola desde que mi esposo, Arthur, murió hace 5 años. 5 años en los que aprendí a cocinar para una sola persona, a dormir en una cama vacía, a celebrar cumpleaños sin nadie que soplara las velas conmigo. 5 años en los que mi único hijo era mi única compañía, mi única razón para seguir adelante, o eso creía. Aquella noche, acostada en mi cama, recordé cada momento que me había llevado hasta allí. Recordé cuando Ethan era pequeño y me abrazaba antes de dormir. Recordé cuando me dijo que, al crecer, siempre cuidaría de mí, que nunca me dejaría sola. Recordé su graduación, su boda, el día en que me presentó a Chloe y me dijo que era el amor de su vida. La recibí con los brazos abiertos. La recibí en mi familia. Pensé que por fin tendría una hija, alguien con quien compartir recetas, historias y cafés por la tarde. Pero Chloe nunca me vio como una madre. Me veía como competencia, como una molestia en la vida que quería construir con mi hijo. Y poco a poco, sin que yo me diera cuenta, Ethan empezó a cambiar. Al principio eran pequeños comentarios. Mamá, no vengas sin llamar antes. Mamá, Chloe necesita su espacio. Mamá, este fin de semana estamos ocupados. Lo entendí. Eran una pareja joven. Necesitaban su tiempo. Así que esperé. Esperé a que me llamaran, a que me invitaran, a que me incluyeran en sus planes. Pero las llamadas se hicieron más cortas. Las visitas, más espaciadas. Y las palabras, más frías. Lo que Ethan no sabía, lo que nunca supo porque nunca preguntó, era que cada mes, desde que murió su padre, yo le transfería dinero. No era mucho, pero era lo que podía permitirme. $200. 300 cuando lograba ahorrar un poco más. Vivía de mi pensión de viudedad, una cantidad pequeña que apenas alcanzaba para cubrir el alquiler, la comida y los servicios. Pero siempre encontraba la manera de apartar algo para Ethan. Porque era mi hijo. Porque pensaba que lo necesitaba. Porque una madre nunca deja de cuidar de sus hijos, sin importar la edad que tengan. Nunca me dio las gracias por aquellas transferencias. Nunca me preguntó si yo estaba bien, si tenía suficiente, si necesitaba ayuda. Simplemente recibía el dinero cada mes y seguía con su vida, con su esposa, con sus planes. Y yo seguía con la mía, despertándome cada mañana a las 6, preparando café en mi pequeña cafetera, comiendo una tostada con un poco de mermelada, viendo las noticias en mi viejo televisor, caminando hasta la tienda para comprar lo que necesitaba, regresando a casa, cocinando, limpiando y durmiendo. Mi vida se había convertido en una rutina silenciosa y solitaria, interrumpida únicamente por las transferencias bancarias que hacía cada mes y por las llamadas ocasionales de Ethan, que duraban menos de 5 minutos. Pero aquella noche, después de escuchar esas palabras, algo cambió dentro de mí. A partir de ahora, mamá, te comes tu propia comida. Me levanté de la cama y caminé hasta el pequeño escritorio que tengo en el salón. Abrí el cajón y saqué una carpeta donde guardaba todos mis documentos, pasaportes viejos, certificados de nacimiento, la escritura de esta casa, que heredé de mis padres, y los recibos bancarios. Uno por uno,
Saqué todos los comprobantes de las transferencias que había hecho durante los últimos 5 años. Cada depósito, cada transferencia, cada sacrificio que hice comiendo menos para que mi hijo pudiera tener más. Los extendí sobre la mesa y los conté. 60 transferencias en total. Algunas de $200, otras de 300. Una vez logré enviarle 500 porque vendí unas joyas que Artur me había regalado por nuestro aniversario. En total, le había enviado más de $15,000 en esos 5 años. $15,000 que salieron de mi pensión de viudedad. $15,000 que me costaron noches sin cenar. $15,000 que me obligaron a caminar en lugar de tomar el autobús solo para ahorrar dinero. $15,000 que representaban mi amor como madre. Y mi hijo me llamó anciana. Me dijo que no iba a cuidar de mí. Volví a guardar los recibos en la carpeta con mucho cuidado. Los ordené por fecha, del más antiguo al más reciente. Cerré la carpeta y la coloqué en el centro de la mesa. No lloré. No sentí rabia. Solo sentí una extraña claridad, como cuando la niebla se levanta por la mañana y por fin puedes ver el camino que tienes delante. Volví a la cama. Y aquella noche dormí mejor que en muchos años. Los días siguientes pasaron con una calma extraña. Me desperté como siempre a las 6 de la mañana, preparé mi café, comí mi tostada, pero algo había cambiado dentro de mí. Algo que ni yo misma comprendía del todo. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Mi rutina era la misma, pero ahora la vivía de otra manera. Caminaba hasta la tienda cada 3 días para comprar verduras frescas, pollo, arroz y frijoles. Siempre compraba solo lo necesario. Nada más. Había aprendido a calcular exactamente cuánto necesitaba para no desperdiciar nada. Cuando vives sola y tu pensión apenas alcanza los $800 al mes, cada centavo cuenta. De esos $800, 300 se iban en el alquiler de este pequeño apartamento de 2 habitaciones. 100 en los servicios, electricidad, agua y gas. Otros 100 en la medicación para la presión arterial y las pastillas para el colesterol que el médico me recetó hace 2 años. Me quedaban $300 para comida, transporte y cualquier emergencia. Y de esos 300, apartaba 200 cada mes para enviárselos a Ethan. Vivía con $100 al mes para todo lo demás. Ahora, sentada en mi pequeña cocina, haciendo cuentas en un cuaderno viejo, me preguntaba cómo había logrado sobrevivir así durante 5 años. Cómo no me había dado cuenta de lo absurdo que era sacrificarme de aquella manera por un hijo que ni siquiera llamaba para preguntarme cómo estaba. Miré alrededor de mi cocina. Las paredes tenían manchas de humedad que nunca había podido permitirme reparar. La cocina era vieja, de esas que hay que encender con una cerilla porque el encendido automático dejó de funcionar hacía años. El frigorífico hacía un ruido extraño cada vez que se apagaba el compresor, pero seguía funcionando, así que no había motivo para cambiarlo. Mi casa era humilde, muy humilde, pero era mía. La heredé de mis padres cuando murieron, hace tantos años que a veces me cuesta recordar con claridad sus rostros. La compraron con toda una vida de trabajo. Mi padre era obrero de la construcción. Mi madre vendía tamales en la esquina junto al mercado. Juntos lograron comprar esta pequeña casa de paredes finas y suelos de cemento, pero con un techo firme sobre nuestras cabezas. Cuando me casé con Artur, vinimos a vivir aquí. Aquí nació Ethan, aquí creció, aquí aprendió a caminar, a hablar, a soñar. En esta cocina preparé miles de comidas para él. En ese salón lo ayudé con los deberes. En esa habitación, que ahora uso como trastero, dormía cuando era niño. Artur trabajaba en una fábrica textil. No ganaba mucho, pero era suficiente. Yo me quedaba en casa cuidando de Ethan, limpiando, cocinando y haciendo que cada dólar rindiera lo máximo posible. Éramos felices con poco. O al menos eso creía. Cuando Ethan cumplió 18 años y se fue a la universidad, Artur y yo nos quedamos solos en esta casa. Fueron años tranquilos, años de rutina. Él trabajaba, yo cuidaba la casa y los domingos íbamos a visitar a Ethan a su apartamento de estudiante. Después Ethan se graduó, consiguió un buen trabajo en una empresa tecnológica, conoció a Chloe y se casó. Fuimos a la boda. Lloré de felicidad al ver a mi hijo tan elegante con su traje, tan enamorado de aquella joven de sonrisa perfecta y vestido blanco. 2 años después de la boda, Artur murió. Fue repentino, un infarto fulminante mientras dormía.
Me desperté una mañana y no respiraba. No hubo despedidas, ni últimas palabras, solo silencio. Ethan vino al funeral. Se quedó conmigo 3 días y luego regresó a su vida. Chloe apenas estuvo presente, siempre con el teléfono en la mano, siempre con aspecto de aburrimiento. Recuerdo que me dijo que no podía quedarse mucho tiempo porque tenía compromisos importantes en el trabajo. Compromisos más importantes que acompañar a su suegra en el funeral de su marido. Después del funeral, me quedé sola en esta casa, completamente sola. Los primeros meses fueron los más duros. Me despertaba por la noche esperando encontrar a Arthur a mi lado. Cocinaba demasiada comida, olvidando que ahora solo estaba yo. Ponía la mesa para 2 por costumbre. Poco a poco, me adapté a la soledad. Y fue en esa soledad cuando empecé a enviarle dinero a Ethan. No porque me lo pidiera. Nunca lo hizo. Simplemente pensé que lo necesitaba. Pensé que sería mi manera de seguir siendo útil, de seguir siendo su madre, de seguir teniendo un propósito en esta vida que de repente se había quedado tan vacía. Cada mes, con puntualidad absoluta, iba al banco y hacía la transferencia. Después volvía a casa, archivaba el recibo en mi carpeta y seguía con mi vida. Ethan nunca mencionó el dinero. Ni para darme las gracias, ni para preguntar por qué lo hacía. Simplemente aparecía en su cuenta y él lo utilizaba. ¿En qué lo gastaba? No lo sabía. Nunca pregunté. Una madre no pregunta esas cosas. Una madre simplemente da. O eso creía. Ahora, sentada en mi cocina con el libro de cuentas delante, sumaba y restaba cifras tratando de imaginar cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado ese dinero. $15,000 en 5 años. Podría haber reparado las paredes. Podría haber comprado una cocina nueva. Podría haber ido al dentista para arreglarme las muelas. Podría haber comprado ropa nueva en lugar de seguir usando las mismas prendas viejas de hacía 10 años. Podría haber vivido con dignidad. Pero elegí dárselo a mi hijo. Y mi hijo me llamó anciana. Me dijo que me comiera mi propia comida. Me hizo sentir como una carga. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón junto a la carpeta de recibos. Me serví otra taza de café y me senté junto a la ventana del salón. Desde allí veo la calle. La gente pasaba deprisa, los niños iban camino de la escuela, los vendedores ambulantes empujaban sus carros. La vida seguía con normalidad mientras yo estaba allí, suspendida en aquel momento de dolorosa claridad. Pensé en Arthur. Pensé en lo que me diría si estuviera aquí. Arthur era un hombre callado, de pocas palabras, pero sabio. Siempre me decía que criar a un hijo no consistía en hacerlo dependiente, sino en enseñarle a volar por su cuenta. Y cuando vuela por su cuenta, decía, hay que dejarlo ir con amor, no atarlo con culpa ni con sacrificios que nunca pidió. Yo no había dejado ir a Ethan. Lo había atado con transferencias bancarias, con mi necesidad de sentirme útil, con mi miedo a la soledad. Y él había cortado esos lazos de la peor manera posible. Los días pasaron lentamente. 1 semana, 2 semanas. Ethan no llamó. Yo tampoco lo llamé. Era la primera vez en 5 años que pasaba tanto tiempo sin hablar con mi hijo, y la sensación era extraña. No era tristeza exactamente. Era más bien un vacío, como cuando terminas un libro largo y no sabes qué hacer con el tiempo que te queda. Llegó el día 15 del mes, el día en que siempre hacía la transferencia. Me levanté temprano, preparé mi café y me vestí con cuidado. Cogí el bolso y caminé hasta el banco, como hacía siempre. Había una cola larga. Esperé pacientemente mi turno, observando cómo la gente entraba y salía, hacía sus operaciones y seguía con su vida. Cuando llegó mi turno, la cajera me saludó con una sonrisa. Ya me conocía. Después de 5 años yendo cada mes al mismo banco, a la misma hora, los rostros se vuelven familiares. Buenos días, señora Reyes, dijo. ¿La transferencia de siempre? No era una pregunta. Era una afirmación. Ya sabía por qué estaba allí. La miré durante unos segundos. Después negué suavemente con la cabeza. No, dije, hoy no. La cajera me miró sorprendida, pero no dijo nada más. Solo asintió y me preguntó si necesitaba algún otro servicio. Le dije que no. Salí del banco con los $200 todavía en mi cuenta, sintiendo algo extraño en el pecho. No era alivio. No era satisfacción.
Era simplemente la sensación de haber tomado una decisión. Regresé a casa por el camino largo, el que atraviesa el parque. Hacía mucho tiempo que no caminaba por allí. Siempre tomaba la ruta más corta para ahorrar tiempo y energía. Pero aquel día tenía tiempo. De hecho, tenía toda mi vida por delante. Me senté en un banco bajo un árbol grande y observé a la gente. Una madre joven empujaba un cochecito. Un hombre vendía helados. 2 ancianos jugaban al ajedrez sobre una mesa de cemento. La vida era sencilla allí, en aquel parque que conocía desde niña. Pensé en Chloe. Chloe Brooks. Ese era su nombre antes de casarse con mi hijo. Ahora era Chloe Reyes, aunque rara vez usaba el apellido de mi familia. Prefería presentarse como Chloe Brooks, como si el apellido Reyes no fuera lo bastante bueno para ella. La conocí hacía 6 años, cuando Ethan la llevó a cenar por primera vez. Llegó con un vestido elegante, maquillaje perfecto y tacones altos. Yo había preparado mole, arroz y frijoles. Comida casera, hecha con cariño. Apenas probó el plato. Dijo que estaba a dieta, que cuidaba su figura por su trabajo como asesora de imagen. Asesora de imagen. Ese era su trabajo. Ayudaba a personas con dinero a vestirse mejor, a proyectar una imagen de éxito. Y supongo que, para ella, tener una suegra humilde no encajaba con la imagen que quería proyectar. Desde el principio me di cuenta de cómo me miraba. Con esa mezcla de lástima y desprecio que algunas personas muestran cuando ven a alguien a quien consideran inferior. Miraba mi pequeña casa, mis muebles viejos, mi ropa sencilla. Y vi en sus ojos que ya había decidido que yo no era lo bastante buena. Pero Ethan la amaba. O al menos eso parecía. La miraba con adoración, con esos ojos de hombre enamorado que te hacen perdonar cualquier defecto. Y yo, como madre, quería que mi hijo fuera feliz. Así que acepté a Chloe. La recibí. Intenté construir una relación con ella. Intenté invitarla a tomar café. Dijo que no tenía tiempo. Intenté enseñarle a cocinar algunos platos. Dijo que ella no cocinaba, que para eso estaban los restaurantes. Intenté preguntarle por su familia, por su vida. Me respondía con monosílabos, siempre con el teléfono en la mano, siempre distraída. Después de la boda, las cosas empeoraron. Ethan y Chloe se mudaron a un apartamento en un barrio caro. Un lugar moderno, con suelos de madera, grandes ventanales y una cocina de alta gama. Fui a visitarlos una vez. Chloe me recibió con una sonrisa forzada y me hizo una visita rápida por la casa, dejando claro con cada palabra que aquel era su espacio, su territorio. Mira, Eleanor, dijo, usando mi nombre en lugar de mamá o suegra, aquí tenemos una norma. Siempre llama antes de venir. Ya sabes, valoramos mucho nuestra privacidad. Ethan no dijo nada. Se limitó a asentir mientras Chloe hablaba, como si sus palabras fueran una ley absoluta. A partir de entonces, cada visita tenía que coordinarse con varios días de antelación. Y cada vez que proponía una fecha, siempre había una excusa. Tenían una cena importante. Chloe tenía una sesión con un cliente. Estaban cansados y necesitaban descansar. Las visitas fueron cada vez menos frecuentes hasta que prácticamente desaparecieron. Pero yo seguía enviando el dinero. Cada mes, con puntualidad absoluta, $200 salían de mi pensión y entraban en la cuenta de Ethan. Y nunca, ni una sola vez, me dio las gracias. Nunca me preguntó si estaba bien, si tenía suficiente, si necesitaba ayuda. El cambio en Ethan fue gradual, pero constante. Al principio todavía me llamaba de vez en cuando. Conversaciones cortas y superficiales, pero al menos eran algo. Me preguntaba cómo estaba y yo siempre decía que bien, aunque no fuera verdad. Después las llamadas se fueron espaciando. Una vez al mes, una vez cada 2 meses, hasta que prácticamente dejaron de existir. Y cuando yo lo llamaba, rara vez contestaba. Más tarde me mandaba un mensaje diciendo que estaba ocupado, que me devolvería la llamada. Ese momento nunca llegaba. Con el tiempo supe que Chloe le había metido ideas en la cabeza. Ideas como que su madre formaba parte de su pasado. Que debían centrarse en su futuro. Que yo era una distracción para sus objetivos. Lo sabía porque una vez escuché por casualidad una conversación entre ellos cuando fui a llevarle unos documentos que Ethan había olvidado en mi casa. Llegué sin llamar.
Ese fue mi error. Llamé a la puerta y nadie respondió, pero oí voces dentro. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Entré llamándolos por sus nombres y entonces escuché la voz de Chloe desde el dormitorio. No entiendo por qué tu madre siempre tiene que meterse en nuestra vida. Ethan, ya eres un hombre adulto. Tienes que cortar el cordón umbilical. Ethan respondió algo que no alcancé a entender. Después volvió a escucharse la voz de Chloe. ¿Es que no lo ves? Te hace sentir culpable para que sigas siendo su niñito. Pero ya no eres un niño. Eres mi marido y necesito que estés presente aquí, conmigo. No viviendo en el pasado con ella. Me quedé paralizada en la entrada, con los documentos en la mano. No sabía qué hacer. Salí en silencio y cerré la puerta detrás de mí. Bajé las escaleras del edificio con lágrimas en los ojos. Dejé los documentos con el portero y regresé a casa. Aquella noche lloré. Lloré por el hijo que estaba perdiendo. Lloré por la relación que nunca tendría con mi nuera. Lloré por Arthur, que no estaba allí para aconsejarme, para decirme qué hacer. Pero al día siguiente me sequé las lágrimas y seguí adelante. Porque eso es lo que hace una. Seguir adelante. Y continué enviando el dinero. Porque pensaba que, si dejaba de hacerlo, perdería el último hilo que me conectaba con mi hijo. Ahora, sentada en aquel banco del parque, comprendí lo ingenua que había sido. El dinero no me conectaba con Ethan. Solo me hacía sentir útil. Solo alimentaba la ilusión de que todavía tenía un lugar en su vida. La verdad era que Ethan ya había elegido. Había elegido a Chloe. Había elegido una vida en la que yo no encajaba. Y yo me había aferrado a algo que ya no existía. Me levanté del banco y regresé a casa. Cuando llegué, revisé el teléfono por si había mensajes. Nada de Ethan. Revisé las llamadas perdidas. Ninguna. Comprobé si había enviado algún mensaje durante las últimas semanas. No había nada. Mi hijo ni siquiera se había dado cuenta de que habíamos dejado de hablar. Aquella noche preparé la cena solo para mí. Hice sopa de pollo con verduras, arroz blanco y frijoles refritos. Puse la mesa para una sola persona. Comí despacio, saboreando cada bocado, algo que no hacía desde hacía años. Siempre comía deprisa, casi sin pensar, porque comer sola se sentía como un recordatorio constante de mi soledad. Pero aquella noche fue distinta. Aquella noche disfruté de mi comida. Disfruté del silencio. Disfruté de estar conmigo misma. Después de lavar los platos, me senté en el salón con una taza de té. Encendí el televisor, pero no le presté atención. Mi mente estaba en otra parte, pensando en todo lo que había ocurrido, en todas las decisiones que me habían llevado hasta ese momento. Y entonces sonó mi teléfono. Era Ethan. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, sintiendo cómo se aceleraba mi corazón. Una parte de mí quería responder de inmediato, escuchar su voz, fingir que no había pasado nada. Pero otra parte de mí, una parte nueva que apenas estaba despertando, me dijo que esperara. Dejé que sonara. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4. Finalmente contesté. Hola, dije con voz tranquila. Mamá, dijo Ethan. Y por un momento, solo por un momento, mi corazón se ablandó al escuchar aquella palabra, mamá. Hacía tanto tiempo que no me llamaba así, con ese tono. Pero entonces volvió a hablar. Y entendí por qué llamaba. Mamá, necesito pedirte un favor. No dije nada. Simplemente esperé a que continuara, sosteniendo el teléfono junto al oído, sintiendo cómo se apagaba rápidamente aquella pequeña esperanza que había surgido al escuchar su voz. Mi cumpleaños es el próximo sábado. Cumplo 42 años. Chloe quiere organizar una gran cena. Ya sabes cómo es ella con estas cosas. Va a invitar a toda la familia. Tías, tíos, primos, algunos amigos, unas 20 personas en total. Permanecí en silencio, esperando, sabiendo exactamente hacia dónde iba aquella conversación. La cuestión es que, bueno, Chloe está muy ocupada con el trabajo, y yo también tengo algunos proyectos importantes que entregar, y pensamos que quizá podrías ayudarnos preparando la cena. Ya sabes, como antes. Cocinas muy bien, mamá. Nadie hace mole como tú. Cerré los ojos. Respiré hondo.
Así que llamaba para saber si puedes venir el sábado por la tarde, sobre las 4, para que tengas tiempo de prepararlo todo. La cena sería alrededor de las 8. Nada demasiado elaborado. Ya sabes, quizá mole, arroz, frijoles, un aperitivo, postre, lo que tú decidas. Sabes cocinar para mucha gente. Abrí los ojos y miré el techo de mi salón. Las grietas que nunca había podido reparar. Las manchas de humedad. La pintura vieja desprendiéndose a trozos. Mamá, ¿sigues ahí? Sí, respondí por fin. Estoy aquí. Entonces, ¿puedes hacerlo? De verdad necesitamos tu ayuda. Chloe ya había invitado a todo el mundo y sería muy vergonzoso tener que cancelar o pedir comida de un restaurante. Ya sabes cómo es la familia. Todos esperan comida casera en estas ocasiones. Qué conveniente, pensé. Ahora la comida casera sí era importante. Ahora me necesitaban. Ethan, dije con voz tranquila, ¿me estás pidiendo que vaya a tu casa y cocine para 20 personas? Bueno, sí. Es mi cumpleaños, mamá. Y siempre has estado presente en mis cumpleaños. Además, hace tiempo que no nos vemos. Será una buena oportunidad para pasar tiempo juntos. Pasar tiempo juntos. Aquellas palabras sonaban vacías viniendo de él, como si los últimos meses no hubieran ocurrido. Como si no me hubiera dicho que me comiera mi propia comida. Como si no me hubiera llamado anciana. ¿Y los ingredientes? Pregunté. ¿Quién va a comprarlos? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Bueno, pensé que también podrías encargarte de eso. Tú sabes mejor que nadie lo que hace falta. Te lo reembolsaremos después. Claro. Claro que sí. Me lo reembolsarían después. Con el dinero que yo misma les había estado enviando durante 5 años. Está bien, dije por fin. Ethan suspiró aliviado al otro lado. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Eres la mejor. Y colgó. Sin preguntarme cómo estaba. Sin preguntar si tenía planes para aquel sábado. Sin preguntar si tenía dinero para comprar comida para 20 personas. Simplemente colgó, satisfecho de haber conseguido lo que quería. Me quedé sentada en el sofá con el teléfono en la mano durante mucho tiempo. Afuera ya había oscurecido por completo. Las farolas se encendían una a una. Podía oír a los vecinos en sus casas, el sonido de los televisores, de las conversaciones, de la vida. Y yo estaba allí, sola, sosteniendo un teléfono que acababa de devolverme a la realidad de mi relación con mi hijo. Me necesitaba, pero solo cuando le convenía. Me levanté despacio y caminé hasta el pequeño escritorio donde guardaba mi carpeta. La saqué del cajón y la abrí con cuidado. Todos aquellos recibos, todas aquellas transferencias, 5 años de sacrificios, ordenados cronológicamente. Los miré uno por uno, recordando cada vez que había ido al banco, cada vez que había decidido no comprar algo que necesitaba para poder enviarle ese dinero, cada vez que había comido menos para que él pudiera tener más. Y ahora me pedía que cocinara para 20 personas. Cerré la carpeta y la volví a guardar en el cajón. Pero aquella vez, en lugar de dejarla allí olvidada, la coloqué encima de otros documentos, visible, accesible, como si la estuviera preparando para algo. Pasé los días siguientes haciendo cuentas. Fui a la tienda y comprobé los precios. Mole para 20 personas, pollo, chiles, chocolate, especias, arroz, frijoles, tortillas, ensalada, ingredientes para los aperitivos, ingredientes para el postre, bebidas. Lo sumé todo mentalmente mientras recorría los pasillos. Fácilmente serían $300. Tal vez más si quería hacerlo bien, preparar comida abundante, como esperaba la familia. $300, casi la mitad de mi pensión mensual. Y Ethan había dicho que me lo reembolsarían después. Después. Una palabra tan vaga, tan imprecisa. ¿Cuándo era después? ¿La semana siguiente? ¿El mes siguiente? ¿Nunca? Regresé a casa sin comprar nada todavía. Me senté en la cocina con mi libro de cuentas y volví a hacer los cálculos. Si gastaba $300 en la cena de cumpleaños, me quedarían 500 para todo el mes. De esos 500, 300 eran para el alquiler. Me quedarían 200 para los servicios, los medicamentos y mi propia comida. No sería suficiente.
Tendría que pedir dinero prestado o saltarme comidas. O simplemente podía no enviarle el dinero aquel mes tampoco. Ya habían pasado 2 semanas desde que dejé de hacerlo. Podía continuar así y usar los $200 que normalmente le enviaba para cubrir los gastos de la cena. Pero, aún así, seguía siendo mi dinero. Mi sacrificio, mi esfuerzo. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. El cielo estaba cubierto. Parecía que iba a llover. Volví a pensar en Arthur. Pensé en lo que haría él en mi lugar. Arthur era orgulloso, pero también práctico. No permitía que nadie lo pisoteara, pero tampoco buscaba enfrentamientos innecesarios. Resolvía las cosas con hechos, no con palabras. Una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea que al principio me pareció absurda, incluso cruel. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Me levanté y fui a la habitación que utilizaba como trastero. Cajas viejas, ropa que ya no usaba, muebles que había heredado de mis padres. Rebusqué entre las cajas hasta encontrar lo que necesitaba. Una caja de cartón mediana, vacía. La llevé al salón y la coloqué sobre la mesa. Después fui al escritorio y saqué la carpeta de los recibos. La abrí y empecé a sacar cada comprobante, cada prueba de las transferencias que había hecho durante 5 años. Los organicé todos sobre la mesa, uno junto a otro, formando un mosaico de papel que representaba mi amor, mi sacrificio, mi ingenuidad. 60 recibos. 60 meses. 60 veces en las que había elegido a mi hijo antes que a mí misma. Volví a contar el total una vez más para asegurarme. $15,200. Exactamente. Algunos meses había conseguido enviar más. Otros meses había tenido que conformarme con menos, pero el promedio estaba claro. Más de $250 al mes durante 5 años. Cogí una hoja en blanco y un bolígrafo. Con letra clara, escribí el título. Transferencias bancarias de Eleanor Reyes a Ethan Reyes. Periodo, mayo de 2020 a abril de 2025. Debajo hice una lista, mes por mes, año por año, con el importe exacto de cada transferencia. Al final escribí el total con números grandes. $15,200. Volví a leer lo que había escrito. Era sencillo, directo, irrefutable. Metí la hoja, junto con todos los recibos, dentro de la caja de cartón. Cerré la caja con cuidado y la dejé sobre la mesa. Aún no sabía exactamente qué iba a hacer con aquella caja, pero sabía que la necesitaba. Sabía que aquellos papeles iban a hablar por mí de una manera que mis palabras nunca podrían. El viernes por la tarde fui a la tienda. Compré todo lo necesario para la cena de cumpleaños. Pollo, chiles, chocolate, arroz, frijoles, verduras para la ensalada, harina para preparar el postre, bebidas, servilletas, todo. Mientras pagaba en la caja, iba sumando mentalmente. 150, 200, 250, 280, $320 en total. $320 que salieron de mi bolso. $320 que representaban casi la mitad de lo que tenía para vivir aquel mes. Cargué las pesadas bolsas de regreso a casa. Me dolían los brazos. Me dolían las piernas. Me dolía la espalda, pero seguí caminando, paso a paso, hasta llegar a mi puerta. Dejé todas las bolsas en la cocina y me senté a descansar. Me temblaban las manos por el esfuerzo. No había comido bien aquel día, intentando ahorrar dinero. El hambre y el agotamiento me mareaban. Pero no importaba. Mañana era el cumpleaños de Ethan. Mañana cocinaría para 20 personas. Mañana haría lo que mi hijo me había pedido. Apenas dormí aquella noche. Di vueltas en la cama durante horas pensando en el día siguiente, imaginando cada detalle de lo que iba a ocurrir. A las 5 de la mañana me levanté. Ya no tenía sentido seguir intentando dormir. Preparé café y me senté en la cocina. Todavía estaba oscuro afuera. La ciudad dormía en silencio. Yo estaba allí, sola, a punto de comenzar un día que sabía que lo cambiaría todo. Empecé a cocinar a las 6 de la mañana. El mole requería tiempo, paciencia y amor. Así me lo había enseñado mi madre cuando era joven. Cada ingrediente tenía que añadirse en el momento preciso. Cada especia debía tostarse durante el tiempo exacto. No había atajos para preparar un buen mole.
Pasé horas en aquella pequeña cocina tostando chiles, moliendo especias y preparando el chocolate. El aroma llenó toda la casa, un aroma que me recordaba tiempos mejores, cuando Arthur seguía vivo, cuando Ethan era un niño que me abrazaba y me decía que yo era la mejor cocinera del mundo. Al mediodía, el mole estaba listo. Perfecto, oscuro, espeso, con ese equilibrio exacto entre dulce y picante que solo se consigue con años de práctica. Lo probé y, por un momento, me sentí orgullosa. Todavía sabía hacerlo bien. Después preparé el arroz, blanco, esponjoso, con su toque de ajo y cebolla. Había dejado los frijoles en remojo toda la noche. Los cociné con cebolla, ajo y una ramita de epazote. Quedaron tiernos, perfectos para refreírlos más tarde. Prepararía la ensalada allí, en casa de Ethan, para que estuviera fresca. Lo mismo con las tortillas, pero todo lo demás estaba listo. Para el postre había decidido hacer flan. Un flan grande para 20 personas. Lo preparé con cuidado, batiendo los huevos, mezclando la leche y haciendo el caramelo. Lo metí en el horno y esperé a que se cocinara lentamente. Eran las 3 de la tarde cuando terminé de cocinar. Estaba agotada. No había comido nada en todo el día, demasiado ocupada preparando comida para otros. Me senté un momento en la cocina, mirando todas las ollas, todos los recipientes llenos de comida, suficiente para 20 personas. Comida que había costado $320 y 6 horas de trabajo. Me di una ducha rápida y me cambié de ropa. Me puse un vestido sencillo, uno que guardaba para ocasiones especiales. Me cepillé el cabello y me lo recogí en un moño. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 68 años, cansada, con arrugas en la frente y alrededor de los ojos. Una mujer que había trabajado toda su vida y que seguía trabajando, incluso cuando nadie lo valoraba. A las 4 en punto llamé a un taxi. No podía cargar toda aquella comida en el autobús. El taxi me costó $15, pero no tenía otra opción. El conductor me ayudó a cargar todas las ollas y recipientes. Me preguntó si iba a una fiesta. Le dije que era el cumpleaños de mi hijo. Sonrió y dijo que mi hijo tenía mucha suerte de tener una madre que cocinara así para él. No respondí. Solo miré por la ventana mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad. Llegamos al edificio donde vivía Ethan, un edificio moderno de 10 plantas, con portero y ascensor. El conductor me ayudó a descargar las cosas y las dejó en la entrada. Le di $2 de propina. Se marchó dándome las gracias. Me quedé allí, rodeada de ollas y recipientes en el elegante vestíbulo de aquel edificio tan diferente de mi casa. El portero me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Llamé al apartamento de Ethan por el interfono. Sí, respondió la voz de Chloe. Soy yo, dije, Eleanor. Ah, ya estás aquí. Sube. Estamos en la 7ª planta, apartamento 703. El portero me ayudó a meter las cosas en el ascensor. Subí sola, observando cómo cambiaban los números en la pantalla. 3, 4, 5, 6, 7. Las puertas se abrieron y salí cargando lo que podía. Tuve que hacer 3 viajes desde el ascensor hasta el apartamento para llevarlo todo. Chloe abrió la puerta en el tercer viaje. Llevaba un elegante vestido rojo, maquillaje perfecto y el cabello peinado con ondas suaves. Me miró de arriba abajo sin decir nada. Después vio todas las ollas en el pasillo. Ah, Eleanor, dijo por fin. Has traído todo esto, qué bien. No me llamó mamá. Nunca me llamaba mamá, siempre Eleanor. Como si fuera una empleada, no su suegra. Pasa, pasa. La cocina está por aquí. Ya sabes dónde está. Entré cargando las últimas cosas. El apartamento era tal como lo recordaba, grande, moderno, limpio, con muebles elegantes y una decoración minimalista, todo en tonos grises y blancos, todo perfectamente combinado. Ethan estaba sentado en el salón, mirando algo en su ordenador portátil. Levantó la vista cuando entré. Hola, mamá, dijo, sin levantarse. Gracias por venir. Eso fue todo, gracias por venir. Como si hubiera ido a una reunión informal y no a pasar horas cocinando para su cumpleaños. Llevé todo a la cocina. Una cocina enorme y moderna, con electrodomésticos de acero inoxidable que probablemente costaban más que todo lo que yo tenía en mi casa. Empecé a sacar la comida de los recipientes,
a organizarla y a preparar lo que faltaba. Chloe entró en la cocina unos minutos después. Eleanor, necesito que todo esté listo a las 8 en punto. Los invitados empezarán a llegar a las 7:30, pero serviremos la cena a las 8. ¿Crees que podrás tenerlo todo listo para entonces? Sí, respondí sin mirarla. Perfecto. Ah, y por favor, cuando lleguen los invitados, quédate en la cocina, ya sabes, para que puedas servir lo que haga falta. No queremos que la comida se enfríe. Permanecí en silencio durante un momento, asimilando lo que acababa de decir. Quería que me quedara en la cocina, escondida, sirviendo, como si fuera una empleada contratada. ¿Lo has entendido, Eleanor? Sí, dije por fin. Lo entiendo. Chloe salió satisfecha de la cocina. La oí hablar con Ethan en el salón, riéndose de algo, probablemente ultimando los preparativos de su fiesta perfecta. Me quedé sola en aquella enorme cocina, rodeada de la comida que había preparado con mis propias manos, con mi propio dinero, con mi propio esfuerzo. Y por primera vez en todo el día sentí que las lágrimas querían salir, pero no lloré. No iba a darles esa satisfacción. En lugar de eso, respiré hondo y seguí trabajando. Calenté el mole. Preparé el arroz. Refreí los frijoles. Hice la ensalada. Calenté las tortillas. Lo coloqué todo en las elegantes fuentes que Chloe había dejado sobre la encimera. A las 7:20 empezaron a llegar los invitados. Oía las voces desde la cocina. Saludos efusivos, risas, el sonido de las copas chocando, música de fondo. Reconocí algunas voces. Mi hermana Ellen. Mi primo David. La tía Clara. Todos ellos, familiares que en otro tiempo habían sido cercanos a mí, que habían compartido comidas en mi casa, que me habían tratado con cariño. Ninguno entró en la cocina para saludarme. A las 8 en punto, Chloe asomó la cabeza. Es la hora. Empieza a servir. Cogí los platos uno por uno y los llevé al comedor. La mesa estaba puesta con elegancia. Platos blancos, copas de cristal, servilletas de tela, velas encendidas, todo perfecto, todo coordinado. Coloqué cada plato en su sitio. El mole en el centro, el arroz a un lado, los frijoles al otro, la ensalada, las tortillas calientes, todo dispuesto como un banquete. Los invitados se acercaron a la mesa con exclamaciones de admiración. ¡Qué delicioso! Tiene un aspecto increíble. Chloe, ¿has cocinado tú todo esto? Me quedé paralizada al oírlo. Miré a Chloe. Sonreía, aceptando los elogios con falsa modestia. Bueno, dijo, tuve un poco de ayuda, pero sí, trabajé muy duro. ¿Un poco de ayuda? Eso era yo para ella. Un poco de ayuda. Ethan tampoco dijo nada. Se sentó en la cabecera de la mesa, sonriendo, disfrutando de la atención, del cariño de la familia, de la comida que había preparado su madre, pero cuyo mérito se estaba atribuyendo su esposa. Regresé a la cocina antes de que alguien pudiera verme. Me senté en un taburete junto a la encimera y miré mis manos. Viejas, arrugadas, manchadas. Manos que habían trabajado toda una vida. Manos que habían cocinado miles de comidas. Manos que habían cargado a mi hijo cuando era un bebé. Y allí estaba yo, escondida en una cocina, mientras mi familia comía lo que yo había preparado y le daba el mérito a otra persona. Desde la cocina podía oírlo todo. Las risas, las conversaciones, los elogios sobre la comida. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi pecho. Chloe, este mole está espectacular. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Era la voz de mi hermana Ellen. Mi propia hermana, que había comido mi mole cientos de veces, que sabía perfectamente quién lo había preparado. Ay, tía, solo es cuestión de práctica, respondió Chloe con esa voz dulce que usaba cuando quería impresionar, y de utilizar buenos ingredientes. Claro. Buenos ingredientes que yo había comprado con mi dinero. Mi dinero, que apenas me alcanzaba para vivir. ¿Y este flan, madre mía, es casero? Por supuesto, respondió Chloe. No me gusta comprar postres industriales. Prefiero hacerlos yo misma. Mentira tras mentira, y nadie dijo nada. O quizá nadie sabía la verdad. Tal vez Ethan y Chloe les habían dicho a todos que ella había cocinado. Tal vez nadie sabía que yo estaba allí, escondida en la cocina como una sombra.
Me bajé del taburete y asomé ligeramente la cabeza por la puerta. Desde allí podía ver la mesa. 20 personas sentadas, comiendo, riendo, disfrutando. Mi familia. La familia que una vez había sido mía. Vi a mi hermana Ellen, con el cabello ya completamente blanco, sentada junto a su esposo Robert. Vi a mi primo David con su esposa Susan. Vi a la tía Clara, que tenía más de 80 años, pero seguía tan vivaz como siempre. Vi a sobrinos que habían crecido, que ahora eran adultos con sus propias familias. Todos comiendo mi comida. Ninguno preguntando por mí. ¿Y tu madre, Ethan?, preguntó de repente la tía Clara. No viene. El corazón me dio un vuelco. Alguien había preguntado por mí. Alguien había notado mi ausencia. Ethan tardó un momento en responder. Lo vi dar un sorbo de vino antes de hablar. Está ocupada, dijo por fin. No ha podido venir. Ocupada. Esa fue su respuesta. No había podido venir porque estaba ocupada. No porque estuviera en la cocina preparando toda la comida que estaban disfrutando. No porque hubiera gastado $320 y 6 horas cocinando. Simplemente ocupada. Qué lástima, dijo la tía Clara. Hace muchísimo que no la veo. ¿Cómo está? Bien, respondió Ethan con brusquedad. Está bien. Y así, sin más, terminó la conversación sobre mí. Nadie volvió a preguntar. Nadie insistió. Simplemente siguieron comiendo, riendo y disfrutando de su fiesta. Regresé a mi sitio en el taburete de la cocina. Sentía un vacío en el estómago, no solo por el hambre, sino por algo más profundo. Un vacío que ninguna comida podía llenar. No había comido nada en todo el día. Había estado tan ocupada cocinando que me había olvidado de mí misma. Miré alrededor de la cocina buscando algo que pudiera comer. Había preparado tanto que seguro quedaba algo. Pero Chloe había sido muy precisa con las raciones. Había calculado exactamente lo necesario para 20 personas. No había sobras. O al menos todavía no. Esperé. Los oí servir el postre. Oí más elogios sobre el flan. Los oí brindar por Ethan, deseándole un feliz cumpleaños, salud, éxito y prosperidad. Nadie brindó por la persona que había hecho posible aquella cena. Pasó una hora. Después otra. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, los invitados empezaron a marcharse. Oí las despedidas, las promesas de volver a verse pronto, los agradecimientos. Gracias por la cena, Chloe. Todo estaba delicioso. Gracias por recibirnos, Ethan. Lo hemos pasado de maravilla. Uno a uno, se fueron. La tía Clara, Ellen y Robert, David y Susan. Todos. Ninguno entró en la cocina para despedirse de mí. Ninguno sabía que yo estaba allí. Cuando se marchó el último invitado, me quedé sentada esperando. Esperando a que Ethan o Chloe entraran en la cocina. Esperando algún agradecimiento, algún reconocimiento. Finalmente entró Chloe, pero no para darme las gracias. Entró con una pila de platos sucios. Eleanor, ¿puedes lavar todo esto antes de irte? Estoy agotada y mañana temprano tengo una reunión importante. Dejó los platos en el fregadero y salió sin esperar respuesta. Me quedé mirando aquellos platos. 20 platos sucios, 20 copas, cubiertos, fuentes, ollas, todo sucio. Todo esperando a que yo lo limpiara. Me levanté despacio. Las piernas apenas me sostenían por el agotamiento. Abrí el agua caliente y empecé a lavar. Uno a uno, plato por plato, copa por copa. Mientras lavaba, las lágrimas por fin empezaron a caer. Lágrimas silenciosas que se mezclaban con el agua jabonosa. Lágrimas de agotamiento, de humillación, de dolor. ¿Cuándo había llegado todo a aquello? ¿Cuándo me había vuelto invisible? ¿Cuándo había dejado de ser una madre para convertirme en una sirvienta? Terminé de lavarlo todo alrededor de las 11 de la noche. La cocina estaba impecable. Todo limpio. Todo guardado como si nada hubiera ocurrido. Metí mis recipientes vacíos en una bolsa. Chloe no me los había devuelto con comida, como habría sido lo educado. Los había vaciado por completo en sus propias fuentes para que pareciera que ella lo había cocinado todo. Salí de la cocina y encontré a Ethan y a Chloe sentados en el salón, cada uno con el teléfono en la mano, mirando sus pantallas. He terminado,
dije en voz baja. Me voy. Ethan levantó la mirada un momento. Ah, claro. Gracias por venir, mamá. Todo estaba delicioso. Eso fue todo. Gracias por venir. Como si yo hubiera sido una invitada más. Como si no hubiera pasado el día entero cocinando. Como si no hubiera gastado $320 de mi propia pensión. ¿Y el reembolso?, pregunté. Dijiste que me devolveríais el dinero de los ingredientes. Ethan miró a Chloe. Chloe miró a Ethan. Hubo un silencio incómodo. Ah, sí. Claro, dijo Ethan por fin. ¿Cuánto fue? $320. Vi a Chloe hacer una mueca, como si la cantidad le pareciera exagerada. Como si yo hubiera gastado de más a propósito. $320, repitió. ¿En qué gastaste tanto? En comida para 20 personas, respondí, intentando mantener la calma. Mole, pollo, arroz, frijoles, ensalada, postre, todo lo que comisteis. Chloe suspiró de forma dramática. Es que ahora mismo no tenemos efectivo. Eleanor. Te lo transferiremos la semana que viene. ¿De acuerdo? La semana que viene. Ahí estaba otra vez ese después vago e impreciso. Está bien, dije. La semana que viene. No tenía fuerzas para discutir. No tenía fuerzas para nada. Cogí la bolsa con los recipientes vacíos y caminé hacia la puerta. Ninguno de los dos se levantó para acompañarme. Ninguno se ofreció a llamarme un taxi. Ninguno preguntó cómo iba a regresar a casa a aquellas horas de la noche. Bajé sola en el ascensor. Crucé el elegante vestíbulo con mi bolsa de recipientes. El portero me miró con lástima, pero no dijo nada. Salí a la calle. Hacía frío. No había llevado un suéter porque todavía hacía calor cuando salí de casa aquella tarde. Caminé hasta la avenida principal buscando un taxi. Pasó uno. Levanté la mano, pero no se detuvo. Pasó otro. Tampoco se detuvo. Finalmente, un tercero se acercó a la acera. Subí y le di mi dirección. El conductor empezó a conducir sin decir una palabra. Miré por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad. Era casi medianoche. Había salido de mi casa hacía 8 horas. 8 horas cocinando, sirviendo y limpiando. 8 horas de trabajo invisible. 8 horas de humillación. El taxi me cobró $18 porque era tarde y había tráfico. Le pagué con los últimos billetes que me quedaban en la cartera. Bajé, cargando la bolsa, y entré en mi casa. Todo estaba oscuro. Todo estaba frío. Todo estaba en silencio. Dejé la bolsa en la cocina y me senté en el sofá del salón sin encender siquiera las luces. Me quedé allí, en la oscuridad, sintiendo el peso de todo lo que había ocurrido. Y entonces, en medio de aquella oscuridad, de aquel silencio, de aquel dolor, algo cambió dentro de mí. Ya no sentía tristeza. Ya no sentía ganas de llorar. Sentía claridad. Sentía determinación. Sentía que había llegado el momento de hacer algo que debería haber hecho mucho tiempo atrás. Me levanté, encendí la luz y caminé hasta el escritorio. Saqué la caja de cartón que había preparado días antes. La caja con todos los recibos de las transferencias. La caja con las pruebas de 5 años de sacrificios. La abrí y volví a revisarlo todo. Cada recibo, cada cifra, cada fecha. Después cogí una hoja nueva y empecé a escribir algo más. Una lista. Una lista detallada de todo lo que había gastado aquel día en la cena de cumpleaños. Pollo, $40. Chiles, $30. Chocolate, $25. Especias, $20. Arroz, $10. Frijoles, $8. Verduras, $15. Tortillas, $12. Ingredientes para el flan, $20. Bebidas, $30. Servilletas y productos desechables, $10. Y al final, taxi de ida, $15. Taxi de vuelta, $18. Total, $353. Había gastado más de lo que pensaba y no me habían devuelto nada. Coloqué aquella hoja con los demás documentos dentro de la caja. Cerré la caja y la dejé en un lugar visible, justo al lado de la puerta principal.
Aún no sabía exactamente cuándo ni cómo, pero sabía que aquella caja iba a tener un propósito importante. Los días siguieron pasando. Lunes, martes, miércoles, jueves. Ethan no llamó. No envió ningún mensaje. No preguntó si había llegado bien a casa aquella noche. No mencionó el reembolso que había prometido. Yo tampoco me puse en contacto con él. El viernes por la tarde, exactamente una semana después del cumpleaños, sonó mi teléfono. Era Ethan. Contesté después del tercer tono. «Mamá», dijo con voz alegre, como si nada hubiera ocurrido. «¿Cómo estás?» «Bien», respondí sin emoción. «Genial. Oye, llamo porque Chloe y yo estábamos pensando que el mes que viene es su cumpleaños y queremos organizar otra cena, esta vez un poco más grande, para unas 30 personas. ¿Crees que podrías ayudarnos otra vez?» La comida de mi cumpleaños fue increíble. Todo el mundo hablaba maravillas de ella. Permanecí en silencio, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Querían que lo hiciera de nuevo. Otra cena. Más personas. Más trabajo. Más dinero. Más humillación. ¿Y el reembolso de la cena anterior?, pregunté con voz tranquila. Hubo una pausa al otro lado. «Ah, sí. Perdona, se nos olvidó por completo. Es que ha sido una semana durísima en el trabajo. Pero te lo ingresaremos esta semana, seguro». Esta semana. Otra promesa vaga. «Ethan, necesito ese dinero», dije. Gasté más de $300 de mi pensión. Sí, lo sé. Te lo ingresaré mañana. Te lo prometo. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos ayudarás con el cumpleaños de Chloe? No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera siquiera pensarlo. Firme. Clara. Definitiva. ¿Qué?, preguntó Ethan, confundido. He dicho que no. Pero, mamá. No voy a cocinar para el cumpleaños de Chloe, Ethan. No voy a cocinar para nadie nunca más. ¿Por qué no? ¿Ha pasado algo? ¿Estás enfadada por algo? Respiré hondo antes de responder. Estoy cansada, Ethan. Tengo 68 años. Estar de pie y cocinar durante 6 horas, lavar los platos de 20 personas y volver sola a casa a medianoche en un taxi es demasiado para mí. Pero siempre has cocinado para la familia. Es lo que haces. Aquella frase me dolió más de lo que él podía imaginar. Es lo que haces. Como si yo solo existiera para servir a los demás. Como si no tuviera identidad más allá de cocinar para mi familia. Ya no, dije simplemente. Oí a Ethan hablando con alguien al otro lado. Probablemente con Chloe. Voces apagadas. Después volvió al teléfono. Está bien, mamá. Si no quieres hacerlo, no pasa nada. Entendemos que estés cansada. Pero entonces, ¿podrías prestarnos dinero para contratar un servicio de comida? Es que con todos los gastos que tenemos este mes no podemos permitírnoslo. Me quedé sin palabras. ¿Me estaba pidiendo dinero después de no haberme devuelto lo que ya había gastado? ¿Cuánto necesitáis?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me enfurecería. Bueno, como son 30 personas, quizá $500. Te los devolveré el mes que viene. Lo juro. No tengo $500 para prestarte, Ethan. No. Pero tú siempre tienes ahorros. ¿Ahorros? Creía que yo tenía ahorros. No tenía ni idea de que vivía al día, contando cada centavo, sacrificándome mes tras mes para enviarle dinero. No tengo ahorros, Ethan. Vivo con una pensión de $800 al mes. Apenas me alcanza para sobrevivir. ¿Y el dinero que te dejó papá cuando murió? No hubo dinero, Ethan. Tu padre trabajó toda su vida, pero no teníamos ahorros. Todo se fue en el funeral y en pagar las deudas que teníamos. Ya te lo expliqué hace años. Ah. Bueno, entonces no importa. Encontraremos otra solución. Y colgó. Sin despedirse. Sin preguntar nada más. Simplemente colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Mi propio hijo no tenía ni idea de cómo vivía. No tenía ni idea de mis sacrificios. No tenía ni idea de nada. No pude dormir aquella noche. Di vueltas en la cama durante horas,
pensando, recordando, intentando comprender en qué momento había perdido a mi hijo. En qué momento dejó de verme como su madre y empezó a verme únicamente como alguien útil. A la mañana siguiente, sábado, decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco. Necesitaba despejar la mente. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran a donde quisieran. Sin darme cuenta, terminé frente a la iglesia del barrio. Una iglesia pequeña y antigua, con paredes blancas y un campanario modesto. Hacía años que no entraba. Desde que murió Arthur, mi relación con Dios se había vuelto distante. Pero aquel día entré. La iglesia estaba casi vacía. Solo había 2 o 3 personas rezando en silencio. Me senté en un banco del fondo y miré hacia el altar. No recé. No sabía qué decir. Simplemente me quedé allí sentada, en silencio, sintiendo esa paz que solo existe en lugares como aquel. Al cabo de un rato, una anciana se sentó a mi lado. Debía de tener más de 80 años, quizá incluso más. Sostenía un rosario entre las manos y olía a lavanda. «Buenos días», dijo con una sonrisa amable. «Buenos días», respondí. «Pareces cargada de preocupaciones, hija». La miré sorprendida. No la conocía. ¿Cómo podía saber lo que yo sentía? «Llevo años viniendo aquí», continuó sin esperar mi respuesta. «Y he aprendido a reconocer cuando alguien viene buscando respuestas». No dije nada. Ella siguió hablando. «A veces las respuestas no están en rezar ni en pedir. Están en escuchar lo que tu corazón ya sabe, pero tu mente no quiere aceptar». «¿Y qué sabe mi corazón?», pregunté casi en un susurro. «¿Qué tienes valor? Que mereces respeto. Que dar amor no significa permitir que te pisoteen». Sus palabras me atravesaron como una flecha. Sentí que las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. «Pero es mi hijo», dije con la voz quebrada. «Es mi único hijo. Y tú eres su única madre. Pero él no te está tratando como se debe tratar a una madre. Y tú lo sabes». Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. La anciana colocó su mano arrugada sobre la mía. «A veces, hija, el mayor acto de amor que podemos ofrecer es enseñarles a valorarnos. No con palabras, sino con acciones». Se levantó despacio, se persignó frente al altar y se marchó, dejándome sola con sus palabras resonando en mi cabeza. Enseñarles a valorarnos. Con acciones. Salí de la iglesia con una claridad que no había sentido en años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Regresé a casa y fui directamente al escritorio. Saqué la caja de cartón con todos los recibos. La coloqué sobre la mesa de la cocina y volví a revisar cada documento. Después cogí el teléfono y abrí la aplicación del banco. Revisé mi cuenta. Seguía sin haber ningún ingreso de Ethan. Ningún reembolso. Otra promesa incumplida. En ese mismo instante tomé una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. Cogí una hoja y empecé a escribir. No una carta de reproche. No una carta de despedida. Solo un documento sencillo y claro. Estado de cuentas familiar. De Eleanor Reyes a Ethan Reyes. Transferencias realizadas. De mayo de 2020 a abril de 2025. Total, $15.200. Gastos. Cumpleaños de Ethan. Fecha, el sábado anterior. Total, $353. Importe total adeudado, $15.553. Nota, no solicito el pago inmediato de esta cantidad. Solo solicito reconocimiento y respeto. Esta lista no es una factura. Es un recordatorio de que las madres también tienen dignidad. Leí lo que había escrito varias veces. Era directo. Era claro. Era verdad. Imprimí el documento en la pequeña y vieja impresora que tenía guardada. Hice 2 copias, una para mí y otra para Ethan. Guardé mi copia con los demás documentos de la caja. Doblé con cuidado la copia de Ethan y la metí en un sobre blanco. Todavía no iba a enviársela. Primero esperaría. Vería si cumplía su promesa de devolverme el dinero. Le daría una última oportunidad de hacer lo correcto. Pasó una semana. Ningún ingreso. Ninguna llamada. Nada. Pasó otra semana. Silencio absoluto. Cuando llegó la tercera semana,
Sonó mi teléfono. Era Ethan otra vez. Mamá, tengo que contarte algo importante. El corazón se me aceleró. Quizá iba a disculparse. Quizá iba a admitir su error. Quizá cambiaría. Chloe y yo hemos estado hablando, continuó, y hemos decidido que este año organizaremos la cena de Navidad. Una cena grande para toda la familia. Unas 40 personas. Y queremos que tú. Colgué. Era la primera vez en mi vida que le colgaba el teléfono a mi hijo, pero no me arrepentí. El teléfono volvió a sonar de inmediato. No contesté. Sonó otra vez. No contesté. Finalmente llegó un mensaje. Mamá, no sé por qué has colgado. Solo te estaba invitando a Navidad. Si no quieres cocinar, no pasa nada. Pero al menos ven a la cena. Te echamos de menos. Te echamos de menos. Aquellas 3 palabras sonaban tan vacías, tan falsas. No respondí al mensaje. Aquella noche cogí el sobre con el documento que había preparado. Lo miré durante mucho tiempo. Todavía no era el momento de enviarlo. Pero pronto, muy pronto, llegaría el momento adecuado. Y cuando llegara, mi hijo por fin comprendería lo que significaba tener una madre que se respetaba a sí misma. Diciembre llegó con un frío que calaba hasta los huesos. Las calles se llenaron de luces navideñas, villancicos y gente comprando regalos. Yo lo observaba todo desde mi ventana, sintiendo que aquel mundo de celebraciones ya no me pertenecía. Ethan llamó 3 veces más durante aquella semana. No contesté ninguna de sus llamadas. Envió mensajes. Tampoco respondí. Por primera vez en 5 años, era yo quien creaba distancia. Era yo quien decidía cuándo y cómo comunicarnos. Y aquella sensación de control sobre mi propia vida me dio una paz extraña. El 15 de diciembre, un viernes por la tarde, alguien llamó a mi puerta. No esperaba visitas. Miré por la mirilla y vi a Ethan allí, con las manos en los bolsillos y aspecto incómodo. Mi primer impulso fue no abrir, pero algo me dijo que aquel momento tenía que suceder, que era necesario. Abrí la puerta. Mamá, dijo de inmediato. ¿Por qué no contestas mis llamadas? No lo invité a entrar. Me quedé en el umbral, mirándolo fijamente. ¿Qué necesitas, Ethan? Pareció sorprendido por mi tono. Frío, distante, un tono que nunca había usado con él. Necesito hablar contigo, ¿puedo entrar? Me aparté y lo dejé pasar. Miró alrededor de la casa como si la viera por primera vez, como si de repente se hubiera dado cuenta de lo pequeña, vieja y humilde que era. Se sentó en el sofá sin que yo se lo ofreciera. Yo permanecí de pie, esperando. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan distante? ¿He hecho algo malo? La pregunta habría sido cómica si no fuera tan trágica. ¿He hecho algo malo? Como si no supiera exactamente lo que había hecho. ¿De verdad no lo sabes? Pregunté en voz baja. No. Por eso estoy aquí. Para que me lo digas. Caminé hasta el escritorio y cogí la caja de cartón. La llevé hasta la mesa de centro y la coloqué delante de él. Ábrela, dije. Ethan me miró confundido, pero obedeció. Abrió la caja y empezó a sacar los papeles. Los recibos de las transferencias, la lista de gastos del cumpleaños, el documento que había escrito con el total adeudado. Lo observé revisar cada hoja en silencio. Vi cómo su expresión pasaba de la confusión a la sorpresa y después a la incomodidad. ¿Qué es esto?, preguntó por fin, aunque era evidente que sabía perfectamente lo que era. Es la verdad, Ethan. La verdad que nunca quisiste ver. Mamá, yo no te pedí que me enviaras dinero durante todos estos meses. Lo sé. Nunca me lo pediste. Pero lo hice de todos modos. Porque soy tu madre y pensé que lo necesitabas. Pensé que era mi manera de seguir formando parte de tu vida. Dejó los papeles sobre la mesa y se frotó la cara con las manos. Yo no sabía que habías gastado tanto. $15.200 en 5 años. Ethan. De una pensión de $800 al mes. ¿Tienes idea de lo que significa eso? Significa que viví con casi nada para que tú pudieras tener más. Pero nunca te pedí que hicieras eso. No, no me lo pediste. Pero tampoco me diste las gracias. Nunca me preguntaste cómo estaba. Nunca te importó de dónde salía ese dinero.
Se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro, nervioso. Mamá, pensé que estabas bien. Pensé que tenías suficiente. Nunca me dijiste que tuvieras dificultades. ¿Y cuándo iba a decírtelo, Ethan? Nuestras conversaciones duraban 2 minutos. Nunca preguntabas nada más allá de cómo estás, y ni siquiera esperabas a que terminara de responder. Se quedó en silencio porque sabía que era verdad. Y después, continué, me pediste que cocinara para 20 personas por tu cumpleaños. Gasté $353 de mi propia pensión. Estuve 6 horas de pie cocinando. Lavé todos los platos. Y cuando terminé, tu esposa se atribuyó todo el mérito y tú no dijiste nada. Ethan, me dejaron en la cocina como si fuera la empleada. Ni siquiera le dijiste a la familia que yo estaba allí. Y cuando la tía Clara preguntó por mí, dijiste que estaba ocupada, como si yo no importara. Ethan volvió a sentarse, esta vez con la cabeza entre las manos. Tienes razón. Tienes toda la razón. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Las palabras que había esperado escuchar durante tanto tiempo finalmente salieron de su boca, pero ya no tuvieron el mismo efecto. No me curaron, porque sabía que eran palabras nacidas de la culpa, no de una comprensión verdadera. ¿Sabes qué es lo que más duele, Ethan? No es el dinero. No es el trabajo. Es que dejé de existir para ti. Me volví invisible. Solo era útil cuando necesitabas algo. Eso no es cierto, mamá. Sí lo es. Y lo peor es que yo lo permití. Dejé que sucediera porque tenía miedo de perderte. Tenía miedo de que, si dejaba de darte dinero, si dejaba de hacer lo que me pedías, desaparecieras por completo de mi vida. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Pero ahora entiendo que, de todos modos, ya te había perdido. Perdí al hijo que me abrazaba. Perdí al hijo que me decía que me quería. Perdí al hijo que prometió cuidarme cuando creciera. Mamá, no me has perdido. Estoy aquí. ¿Estás aquí? ¿De verdad estás aquí, Ethan? Porque hace años que no siento tu presencia. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Vi que él también estaba llorando. No sé qué decir. No sé cómo arreglar esto. Me senté frente a él, agotada por tantas emociones. No necesito que lo arregles de inmediato. Solo necesito que lo entiendas. Necesito que veas lo que hiciste. Lo que permitiste que ocurriera. Lo veo, mamá. Ahora lo veo. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo. Un silencio pesado, lleno de años de palabras no dichas, de abrazos no dados, de amor mal expresado. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó por fin. Quiero que me trates con respeto. Quiero que me valores mientras estoy viva, no cuando ya no esté. Quiero que me veas como una persona, no como una herramienta. Quiero que, cuando me invites a tu casa, sea porque de verdad quieres verme, no porque necesites algo de mí. Ethan asintió lentamente. ¿Y el dinero? ¿Quieres que te lo devuelva? Aquella pregunta me tomó por sorpresa. Yo no había hecho todo aquello por el dinero. Lo había hecho por dignidad. No quiero que me devuelvas los $15,000, Ethan. Ese dinero fue un regalo de una madre. Pero sí quiero que me reembolses los $353 de tu cumpleaños, porque eso no fue un regalo. Fue un trabajo que hice creyendo que me pagaríais por él. Te lo ingresaré mañana. Gracias. Se levantó para marcharse. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. Mamá, ¿vas a venir a la cena de Navidad? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. No lo sé, Ethan. Necesito tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para comprender si de verdad hay un lugar para mí en tu vida o si solo existo cuando te conviene. Hay un lugar para ti. Siempre lo ha habido. Entonces demuéstramelo. No con palabras, sino con acciones. Asintió y salió de mi casa. Lo observé caminar hasta su coche, entrar y quedarse allí sentado durante unos minutos antes de marcharse. Cuando el coche desapareció de mi vista, cerré la puerta y me apoyé contra ella. Estaba agotada. Agotada emocional y físicamente. Pero también sentía algo nuevo. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sentía paz. A la mañana siguiente,
el sábado, recibí una notificación del banco. Una transferencia de $353 de Ethan Reyes. Había cumplido su palabra. Era un primer paso pequeño, pero era un paso. Durante los días siguientes, Ethan me envió mensajes todos los días. No eran mensajes para pedirme favores. Eran mensajes sencillos preguntándome cómo estaba, contándome cómo había ido su día, compartiendo fotografías. Buenos días, mamá. Espero que hayas dormido bien. Hoy vi unas flores que me recordaron al jardín que teníamos cuando yo era niño. ¿Has comido? Acabo de almorzar y me acordé de tus frijoles refritos. Mensajes pequeños, insignificantes para muchos. Pero para mí significaban que lo estaba intentando. Que intentaba reconstruir lo que se había roto. No respondía a todos los mensajes de inmediato. A veces esperaba horas. A veces esperaba un día entero. Necesitaba que entendiera que yo también tenía mi propia vida. Mi propio tiempo. Mis propias prioridades. Una semana antes de Navidad, recibí una llamada de Chloe. Aquello sí me sorprendió. Ella nunca me llamaba. Eleanor, dijo con una voz que intentaba sonar amable. ¿Cómo estás? Bien, respondí con cautela. Mira, te llamo porque quiero disculparme. Ethan me contó todo lo que ocurrió. Y me doy cuenta de que no te he tratado bien. No te he tratado como mereces. No dije nada. Esperé a que continuara. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar hacer las cosas de otra manera a partir de ahora. Y quiero que sepas que la cena de Navidad no será como la última vez. Vamos a contratar un servicio de comida. No queremos que cocines. Solo queremos que vengas como invitada. Como parte de la familia. Sus palabras sonaban ensayadas. Como si Ethan le hubiera dicho exactamente qué tenía que decir. Pero al menos estaba haciendo el esfuerzo. Gracias por la invitación, dije por fin. Lo pensaré. De acuerdo. Espero que puedas venir. Nos gustaría mucho. Colgó y me quedé pensando. ¿Debía ir? ¿Debía darles otra oportunidad? ¿O debía mantener la distancia para protegerme? La mañana de Navidad amaneció despejada y fría. Me desperté temprano, como siempre, y preparé mi café. Me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Las familias salían de sus casas con ropa nueva, cargando regalos, camino de celebrar con sus seres queridos. Todavía no había decidido si iría a casa de Ethan. El teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era él. Mamá. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Ethan. Entonces, ¿has decidido si vendrás? Respiré hondo antes de responder. Sí, iré, pero con mis condiciones. ¿Qué condiciones? Llegaré a las 7, cuando empiece la cena. No cocinaré. No serviré. No lavaré platos. Iré como invitada. Como tu madre. Y si en algún momento me siento incómoda o me faltan al respeto, me marcharé sin dar explicaciones. Hubo una pausa al otro lado. Me parece justo, mamá. Muy justo. Te esperamos a las 7. Colgué y me quedé mirando el teléfono durante unos instantes. Había establecido límites claros. Ahora solo tenía que comprobar si los respetarían. Pasé el día con calma. Me tomé mi tiempo para bañarme. Me puse un vestido bonito que había comprado años atrás, pero que rara vez usaba. Me arreglé el cabello con cuidado y me maquillé un poco. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer diferente. Una mujer que se valoraba a sí misma. A las 6:30 llamé a un taxi. Aquella vez no llevaba ollas ni recipientes. Solo llevaba el bolso y un pequeño regalo que había comprado para Ethan. Un libro sobre relaciones familiares que había encontrado en una librería de segunda mano. Llegué al edificio exactamente a las 7. El portero me saludó con una sonrisa y me dejó pasar sin hacer preguntas. Subí en el ascensor, sintiendo que el corazón me latía cada vez más deprisa. Cuando las puertas se abrieron en la 7ª planta, Ethan me esperaba fuera de su apartamento. Mamá, dijo con una sonrisa sincera. Me alegra muchísimo que hayas venido. Me abrazó. Un abrazo largo y sincero, como los que me daba cuando era niño. Sentí que algo dentro de mí se ablandaba un poco. Entramos en el apartamento y vi que estaba decorado para Navidad.
Un árbol grande en una esquina del salón, luces brillantes, guirnaldas y música navideña sonando suavemente. Y había gente. Mucha gente. Reconocí a varios miembros de la familia. Ellen y Robert, David y Susan, la tía Clara, otros primos, todos hablando, riendo y disfrutando. Cuando entré, varios se volvieron para mirarme. «Eleanor», exclamó mi hermana Ellen, acercándose para abrazarme. «¿Cuánto tiempo?» «Hola, Ellen», respondí, devolviéndole el abrazo. Uno a uno, los familiares se acercaron a saludarme. Abrazos, besos en la mejilla, preguntas sobre cómo había estado. Aquella vez no estaba escondida en la cocina. Aquella vez era visible. Aquella vez existía. Chloe se acercó unos minutos después. Llevaba un elegante vestido verde y su maquillaje estaba perfecto, como siempre. «Eleanor, bienvenida», dijo con una sonrisa que parecía más sincera que las anteriores. «Pasa, ponte cómoda. ¿Quieres que te traiga algo de beber? Un vaso de agua estaría bien». «Gracias». Chloe fue a la cocina y regresó con un vaso de agua con hielo y limón. Me lo entregó y luego se quedó frente a mí durante unos instantes. «Quiero que sepas que he contratado un servicio de comida muy bueno. No tienes que hacer nada. Solo disfruta». «Te lo agradezco», dije con sinceridad. «Y también quiero volver a disculparme. De verdad, por todo». La miré a los ojos, tratando de comprobar si era sincera. Vi algo que no había visto antes. Vergüenza, quizá. O remordimiento. «Acepto tus disculpas, Chloe. Y espero que a partir de ahora podamos tener una relación diferente». «Yo también lo espero», dijo, asintiendo. A las 8 sirvieron la cena. Una mesa larga con manteles blancos, platos elegantes, copas de cristal, y el personal del servicio de comida fue sacando los platos. Pavó, jamón, ensaladas, guarniciones, pan, postres. Todo tenía un aspecto hermoso y profesional. Nos sentamos a la mesa. Aquella vez Ethan me pidió que me sentara a su lado, en un lugar de honor, no en la cocina. No escondida, sino allí mismo, junto a él, visible para todos. Antes de empezar a comer, Ethan se puso de pie con la copa en la mano. «Me gustaría hacer un brindis», dijo con voz firme. Todos guardaron silencio, esperando. «Esta Navidad es especial para mí porque por fin he comprendido algo muy importante. He comprendido que tener una familia no es algo automático. No es algo que simplemente exista porque compartimos la misma sangre. Es algo que se construye cada día con respeto, con amor y con acciones». Me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y también he comprendido que he fallado. He fallado a la hora de valorar a la persona más importante de mi vida. Mi madre». La mesa quedó completamente en silencio. «Mamá», continuó Ethan con la voz quebrada. «Tú me diste la vida. Me criaste. Me amaste incondicionalmente. Y yo te lo pagué con indiferencia, con olvido, con falta de respeto. Y lo siento. Lo siento profundamente». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. «Este año me has dado la lección más importante de mi vida. Me enseñaste que amar no significa dejar que los demás te pisoteen. Que la dignidad vale más que la comodidad. Que una madre también merece ser vista, valorada y respetada». Levantó más la copa. «Así que brindo por ti, mamá, por tu fortaleza, por tu paciencia, por tu amor. Y prometo, delante de toda esta familia, que a partir de ahora voy a tratarte como mereces, como la reina que eres». Todos levantaron sus copas. «Por Eleanor», dijeron al unísono. Bebimos. Y cuando bajé la copa, vi que todos me miraban con respeto, con cariño, con reconocimiento. La tía Clara se secó las lágrimas. «Ethan tiene razón», dijo con voz temblorosa. «Eleanor, siempre ha sido el pilar de esta familia. Y a veces lo damos por sentado. Pero hoy, esta Navidad, queremos que sepas que te valoramos». Mi hermana Ellen asintió. «Perdóname, Eleanor. Yo también fallé. Debería haber estado más presente. Debería haber preguntado más. Debería haberte apoyado». Uno a uno, los familiares empezaron a hablar, disculpándose, reconociendo su falta de atención y prometiendo cambiar. Escuché todo con lágrimas en los ojos. Pero aquella vez eran lágrimas de sanación.
Cuando todos terminaron de hablar, me levanté despacio. La mesa quedó en silencio, esperando mis palabras. Gracias, dije con voz suave, pero firme. Gracias por verme. Gracias por escucharme. Gracias por reconocer mi valor. Miré a Ethan directamente a los ojos. Hijo, lo que ocurrió entre nosotros me hizo daño. Me hizo mucho daño. Pero también me enseñó algo importante. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para recuperar mi dignidad. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Respiré hondo y continué. Te perdono. Y espero que podamos reconstruir nuestra relación. Pero esta vez será diferente. Esta vez estará basada en el respeto mutuo, en la comunicación sincera, en el amor demostrado con acciones, no solo con palabras. Ethan se levantó y se acercó a mí. Me abrazó con fuerza, como no lo hacía desde que era adolescente. Te quiero, mamá, susurró junto a mi oído. Y voy a demostrártelo todos los días. Yo también te quiero, hijo. Mantuvimos el abrazo durante lo que pareció una eternidad. Después nos sentamos y la cena continuó. Pero ahora con un ambiente diferente. El ambiente de una familia de verdad. Comimos, hablamos, reímos. Compartimos historias. Recordamos a Arthur. Celebramos la vida. Cuando terminó la cena, Ethan me entregó un sobre. Ábrelo, dijo. Lo abrí con cuidado. Dentro había un cheque. Un cheque por $1,500. ¿Qué es esto?, pregunté, confundida. Es una parte del dinero que te envié durante estos años. No puedo devolverte ahora mismo los $15,000 completos, pero cada mes ingresaré una parte hasta pagarlo todo. Ethan, no tienes que hacerlo. Sí, mamá, tengo que hacerlo. Ese dinero salió de tu sacrificio. Y aunque tú lo diste como un regalo, ahora yo lo recibo como una deuda de honor. Una deuda que voy a pagar. Yo también saqué algo de mi bolso. El libro que le había comprado. Esto es para ti, dije. Léelo. Reflexiona. Y crezcamos juntos. Cogió el libro y leyó el título en voz alta. Sanar las relaciones familiares, una guía para reconectar desde el amor. Sonrió. Lo leeré. Lo prometo. La noche continuó con más conversaciones, intercambio de regalos y villancicos cantados en voz baja. A las 11 empecé a despedirme. Ethan me llevó personalmente a casa. No permitió que tomara un taxi. Durante el camino de regreso permanecimos un rato en silencio. Entonces habló. Mamá, ¿crees que algún día podremos volver a ser como antes? Pensé en su pregunta durante unos instantes. No creo que podamos volver a ser como antes, Ethan. Porque yo ya no soy la misma. Y espero que tú tampoco. ¿Entonces? Entonces podemos ser algo mejor. Podemos ser una madre y un hijo que se respetan, que se comunican con sinceridad, que se quieren de una manera sana. Me gusta, dijo sonriendo. Llegamos a mi casa. Ethan bajó del coche y me acompañó hasta la puerta. Gracias por venir esta noche, mamá. Ha significado mucho para mí. Gracias por invitarme de la manera correcta. Nos abrazamos una vez más y se marchó. Entré en mi casa y encendí las luces. Todo estaba igual que cuando me fui. Mi pequeña casa, mi humilde salón, mi vieja cocina. Pero yo era diferente. Me senté en el sofá y miré alrededor. Por primera vez en años, no me sentía sola. Sentía paz. Sentía que había recuperado algo que había perdido mucho tiempo atrás. Mi dignidad, mi valor, mi voz. Y comprendí que, a veces, el mayor amor que podemos dar no es el sacrificio silencioso. Es enseñar a los demás a valorarnos. Es establecer límites. Es decir que no cuando sea necesario. Es exigir respeto. Porque una madre que se respeta a sí misma enseña a sus hijos el verdadero valor del amor. Me levanté y fui a mi habitación. Antes de meterme en la cama, miré la fotografía de Arthur que guardo en la mesita de noche. Lo hice, le dije en voz baja. Encontré el camino de regreso. Y aquella noche, por primera vez en 5 años, dormí profundamente. Sin preocupaciones, sin culpa, sin miedo, solo con la certeza de que había hecho lo correcto y de que nunca, jamás, volvería a ser invisible.